Muy buenas tardes. En este día les traemos un documental sobre los 10 años de primavera en Guatemala. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como la edad de oro de nuestro país y actualmente el día 20 de octubre es una fiesta nacional en todo nuestro territorio, conmemorada como el Día de la Revolución de 1944. Esto fue un suceso histórico lo cual provocó que todo el país se uniera y actuara. Algo que tocaremos más a fondo más adelante, ya que el llamado 10 de primavera nació tras la idea de una revolución, pero claro, todo acto tiene una razón, tiene un comienzo, lo cual trataremos de explicar a continuación. La revolución de 1944 surgió por los motivos de que el presidente Jorge Ubico, quien había asumido el poder en 1931, después de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y en medio de una situación en el mercado mundial, durante ese tiempo Guatemala se consolidó como una república bananera. Ubico le cedió tierras de plantación a la United Fruit Company, también los mantuvo exentos de impuestos y garantizó bajos salarios. Eventualmente la United Fruit Company se volvió la dueña de la red ferrocarrilera de Guatemala. Se anuló todo tipo de participación democrática y se suprimió la autonomía universitaria. Los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados. La mayoría de la población campesina se volvió oprimida por dos leyes que los obligaban a trabajar por poco salario. La primera era la viabilidad y la segunda era la vagancia, que obligaba a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas. En aquel tiempo no existía legislación laboral ni derechos mínimos. Ahora bien, el inicio de la revolución fue en 1943, donde fue fundada la Asociación de Estudiantes Universitarios. En junio del siguiente año se inició la lucha frontal contra la dictadura. Cansado ya de todo esto, el 21 de junio del mismo año se celebró una Asamblea General de Estudiantes Universitarios en el Panarinfo. Dicha asamblea amenazó con una huelga general si el presidente no renunciaba. Posteriormente, las manifestaciones del 25 de junio fueron reprimidas por la caballería, donde fue asesinada la maestra Chinchilla. La presión popular que causó efecto en el presidente provocó que en el memorial 311 culminó con la renuncia de dicho presidente. Fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó el gobierno facto del general Federico Ponce, quien había asumido el cargo después de la renuncia de Ubico. Ponce contestó primero con amenazas, luego encarcelamiento y desterrando ciudadanos. Entonces se hizo evidente la intención del presidente de mantenerse en el poder. El derrocamiento de Ponce dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país, en un periodo de 10 años de modernización del Estado, en beneficio de la mayoría de clase trabajadora, conmemorada como el Día de la Revolución. Estudiantes universitarios y maestros formaron al Frente Popular Liberador y el Partido Renovación Nacional. Los trabajadores se organizaron exigiendo principalmente el aumento de salario. El 20 de octubre de 1944 significó para el país un cambio político y social de gran trascendencia histórica. Llegaban a su fin no solo los 108 días del régimen provisional de Federico Ponce, sino también toda una época de dictaduras que mantuvo sus expresiones en los 22 años de Manuel Estrada Cabrera y los 14 del expresidente Jorge Ubico. La madrugada del 20 de octubre se inició la acción armada de pequeños grupos militares que recibieron el apoyo de la población, quienes llegaron a la Guardia de Honor a recibir armas. Después de 16 horas de combate fue derrocado el gobierno, como ya dijimos, de 108 días de Ponce. Fue sustituido por la Junta Revolucionaria del Gobierno, representada por el capitán, y que unos años después sería el presidente de la República, Jacobo Arbenz. La Junta Revolucionaria también estaba compuesta por Jorge Torriego y Francisco Javier Arana. Ese movimiento, cuya la mayoría de logros pertenece hasta el día de hoy, marca un antes y un después en la historia del país. Fue la insurrección popular que marcó el inicio de 10 años de la Revolución Democrática en Guatemala. Medidas políticas. Durante este periodo gobernaron una junta revolucionaria del gobierno y dos presidentes electos democráticamente, quienes tomaron medidas políticas, económicas, sociales,
que transformaron al país y abrieron el creciente organización y movimiento de las masas campesinas y obreras. Aunque tuvo detractores, el movimiento octubrino ha sido considerado una auténtica revolución, por cuanto unió a las fuerzas obreras, intelectuales, políticas y hasta militares de la época. Varios de los logros de la revolución se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Entre eso tenemos el derecho de la sindicación, huelga y paro, indemnización laboral por despido sin causa justificada en el Código de Trabajo en 1947, reconocimiento de la propiedad privada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero claro, todo esto fue permitido y autorizado por el liderazgo de los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, quienes gobernaron cada uno en su respectivo orden, quienes lograron grandes cosas y que hasta el día de hoy son conocidos como dos de los mejores mandatarios presidentes que han gobernado nuestro país. Pero para saber quiénes eran ellos, cómo fue su gobierno, los dejo con mi compañera. Juan José Arévalo Bermejo fue presidente de Guatemala. Su gobierno se caracterizó por permitir la libertad de prensa y haber creado el ICS. Arévalo nació el 10 de septiembre de 1904 en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala, en el hogar de Mariano Arévalo, agricultor y ganadero, y de Elena Bermejo, maestra de escuela, cuya sensibilidad fue sin duda determinante en la vocación magisterial de Juan José. Ella le enseñó sus primeras letras, pero después cursó la educación media en establecimientos de Chiquimula, Jalapa y Guatemala. Fue en la Escuela Normal Central para Varones donde obtuvo el título de maestro en 1922. En 1926 comienza a estudiar la carrera de abogado en la Universidad Nacional de Guatemala, pero no llega a concluirla, pues aquel mismo año viajó a París y publicó un libro de lectura inicial. Su ocupación fue educador y político. Siendo presidente de la República el general Lázaro Chacón, quien apoyó muchos esfuerzos por superar el sistema educativo de la nación, Arévalo obtuvo una beca oficial para realizar estudios superiores de filosofía y pedagogía en el extranjero, y por ello se trasladó a la República Argentina en 1927. Obtuvo el título de doctor en pedagogía en 1934. Regresó a Guatemala casado con Elisa Martínez, de nacionalidad argentina, quien como primera dama realizaría una fecunda obra en el campo de la asistencia social. Entre 1934 y 1936, Arévalo desempeñó un cargo técnico en el Ministerio de Educación, pero debido a la política represiva del presidente Jorge Ubico, se marchó a la Argentina, en donde trabajó en varias universidades. En 1944, tras la caída de Ubico, fue llamado por antiguos compañeros y amigos para ser candidato presidencial del partido Acción Revolucionaria PAR. Sus méritos intelectuales lo hacían el hombre ideal para dirigir el destino político de su patria. El 3 de septiembre de 1944 regresó, recorrió el país haciendo campaña y en diciembre fue electo presidente con el 86% de los votos. Realizó sus estudios primarios antes de trasladarse a la capital para graduarse de maestro en 1922 en la Escuela Normal Central para Varones. En 1925 escribió su primer libro, que durante muchos años fue utilizado como texto de lectura oficial en las escuelas e institutos del país. En 1927 obtuvo una beca del gobierno para estudiar en la Universidad de La Plata en Argentina, donde conoció a su futura esposa Elisa Martínez. Laboró durante el gobierno de Ubico en el Ministerio de Educación. En 1937 volvió a Argentina para dar clases en la Universidad de Tucumán. Se le convoca para que se integre a movimientos que se daban en el país antes de la Revolución y regresó a la Nación en septiembre de 1944. Juan José Arévalo Bermejo fue electo presidente de Guatemala de 1945 a 1951 tras la Revolución de 1944. Fue el primer presidente popularmente electo en el país. En las elecciones de 1944, considerada por historiadores como las primeras elecciones transparentes en Guatemala, Arévalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la Revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Su filosofía
de un socialismo espiritual también conocida como arevalismo. Fue contrario a esta estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional con los gobiernos de la época. Al principio de su gobierno toleró la libertad de prensa, pero cuando esto fue aprovechado por la derecha guatemalteca y la United Fruit Company para hacer campaña de desprestigio incesante, tuvo serios altercados con el Cuarto Poder. El gobierno de Arévalo compró el periódico Nuestro Diario de Federico Hernández de León para contrarrestar la prensa negativa que en este se le hacía. Pretendía que el periódico publicara editoriales de unos artículos partidistas escritos por altos funcionarios públicos. En el gobierno de Juan José Arévalo se introdujeron reformas administrativas, educativas y económicas, con sus leyes respectivas. Una de ellas fue la del Código de Trabajo. Otra ley importante fue la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos. En esta se confirmó autonomía declarada desde el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Entre las instituciones que se crearon durante el gobierno de Juan José Arévalo figuran Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Antropología e Historia. Inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Este actualmente es llamado Archivo General de Centroamérica del Conservatorio Nacional de Música. También se realizó la reorganización del Ballet Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional. Durante su régimen se pueden señalar como logros la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, la construcción de escuelas tipo federación, la Ciudad Olímpica, la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, el Código de Trabajo, la promoción y difusión de libros y el apoyo a la formación de artistas. Al ser derrocado el gobierno de Arbenz en 1954, Arévalo salió al exilio, no sin ser difamado por el Movimiento de Liberación Nacional, al igual que Arbenz. Poco después de entregarle el poder al coronel Jacob Arbenz Guzmán en 1951, fue nombrado por este como embajador itinerante de esta cuenta por los siguientes 3 años. Arévalo pasó tiempo en Europa y en América Latina a expensas del gobierno guatemalteco. Arévalo estaba en Chile cuando cayó Arbenz. Luego se trasladó a Uruguay en 1958, en donde se reunió brevemente con Arbenz y su familia. Finalmente aceptó una cátedra universitaria en Venezuela ese mismo año. Gozó de cierta libertad y pudo expresarse a través de artículos periodísticos que el semanario Marcha recibió gustoso. El 30 de marzo de 1963, los periódicos anunciaron que Arévalo había regresado a Guatemala, había llegado a liderar a quienes lo apoyaban, pero 2 días después ya estaba exiliado nuevamente en México. La razón de su nuevo exilio era que el 31 de marzo el ejército le dio un golpe de estado a Yígoras y Fuentes. Instaló a una junta militar dirigida por el coronel Enrique Peralta Azurdia y canceló las elecciones. A mediados de la década de 1970, el Arévalo regresó a Guatemala. En diciembre de 1985 se reunió con el presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, unas cuantas horas después de que éste había tomado posesión del cargo. Celebró la ocasión diciendo: la Revolución de Octubre va a tener un segundo capítulo. Finalmente murió el 8 de octubre de 1990 en un hospital de la ciudad de Guatemala a los 86 años de edad y fue enterrado en Taxisco, Santa Rosa. Fue el único presidente que recibió funeral. Jacob Arbenz Guzmán. Político guatemalteco, presidente de Guatemala entre 1951 y 1954. A la edad de 19 años ingresó a la Escuela Politécnica para realizar sus estudios militares. Allí se convertía en uno de los alumnos más distinguidos y alcanzaría el grado de oficial. Viajó al extranjero con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos y así formarse una idea más amplia de los problemas nacionales e internacionales. Impartió la cátedra de Historia Militar de Centroamérica y tuvo a su cargo la Historia Universal. Llegó a desempeñar el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Perteneció al grupo de militares que protagonizaron la Revolución de 1944.
Fue conocido como el soldado del pueblo. Fue elegido presidente de Guatemala en las elecciones presidenciales de 1950 y asumió el cargo el 15 de marzo de 1951. Arbenz, en su discurso inaugural, explicó que su plan de gobierno se basaba en 3 objetivos fundamentales, siendo el primero, convertir a Guatemala de un país dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente autosuficiente y transformarlo de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país moderno y con economía de mercado. La carrera política de Arbenz Guzmán tomó relevancia a partir del 20 de octubre de 1944 por su participación en los movimientos de la revolución de ese mismo año. Integró la Junta Revolucionaria que derrocó al gobierno junto al mayor Francisco Javier Arana y al civil Jorge Torrielo Garrido. Jacob Arbenz fue propuesto como candidato electoral para la presidencia de la República por los partidos Integración Nacional de Quetzaltenango, Renovación Nacional y Acción Revolucionaria. En diciembre de 1950 ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales guatemaltecas, apoyado por obreros, campesinos, estudiantes, maestros e intelectuales del país. El 15 de marzo de 1951 recibió el cargo de presidente de la República en el Congreso Nacional de manos del doctor Juan José Arévalo. Su gobierno se mantuvo dentro de los lineamientos de la Revolución de 1944, cuyos principales objetivos fueron la revisión a la ley de la reforma agraria, la defensa de las instituciones democráticas y la defensa de la soberanía de Guatemala. El régimen de Arbenz se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de Estados Unidos, en particular la expropiación de los extensos terrenos de la poderosa United Fruit Company, monopolio y verdadero poder político en la región, la IRCA y la Bond and Sharp. Entre sus logros figuran importantes obras de infraestructura como la construcción de la carretera El Atlántico y la realización del proyecto de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá. Con el apoyo político del Decreto 900, permanece la Ley de Reforma Agraria. El gobierno de Arbenz Guzmán repartió tierras a los campesinos. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado, dirigido por el gobierno de Estados Unidos con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecutado por la CIA mediante la operación TV Success, que lo sustituyó por una junta militar que finalmente entregó el poder al coronel Carlos Castillo Armas. Fue acusado de ser comunista y atacar los intereses de los monopolios fruteros estadounidenses y oligopolios agrícolas nacionales, principalmente con la reforma agraria, y por dar cabida entre su círculo íntimo de asesores a los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo. El 17 de junio de 1954 se produjo una invasión de exiliados desde el territorio hondureño con el apoyo logístico de Estados Unidos tras ser bombardeada la capital y no prosperar su petición de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Arbenz dimitió el día 27 en favor de una junta militar gubernamental que se apresuró a ilegalizar al Partido Comunista y pactó con los rebeldes la entrega del poder. Arbenz logró refugiarse en la Embajada de México y posteriormente escapó a Suiza. Durante un tiempo recorrió diversos países europeos y participó en actos académicos para finalmente afincarse en el país azteca, donde dicen en el periódico que Arbenz murió quemado, encontrado en la bañera donde se supone sufrió un ataque cardíaco.